El lunes 15 de septiembre de 2008 quiebra el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, Lehman Brothers, y se desatan una pesadilla financiera y una crisis económica que llegaría a todos los rincones del mundo. Bernstein, Fannie Mae, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America y una interminable lista. Todos se vieron implicados de una u otra forma. La crisis financiera de 2008 es considerada como el crash del 29 del siglo XXI, y no es de extrañar después de conocer los sorprendentes detalles que verás en este vídeo. Bienvenido a Diario de una Inversión y bienvenido a la cuarta parte de esta miniserie sobre las peores crisis en bolsa de la historia moderna. Si no has visto los 3 vídeos anteriores en los que analizamos el crash del 29, la crisis del petróleo de 1973 y la burbuja.com del año 2000, tienes el link aquí arriba y también lo tendrás al final de este vídeo. Y si ya los has visto, ya sabes cómo analizaremos la información en este vídeo, en este caso sobre la crisis financiera de 2008. Repasaremos sus causas y efectos, estudiaremos su duración, veremos activos que lo hicieron bien y mal durante la crisis, comprobaremos cuál fue el comportamiento de la bolsa y cómo fue la reacción de los mercados, y por último veremos las valoraciones del mercado en aquellos años para poder comparar con las valoraciones actuales, sea cuando sea que estés viendo este vídeo. Ninguna crisis es igual a la anterior y el pasado de los mercados no garantiza comportamientos futuros, pero la información es poder y es posible que podamos evitar errores que otros cometieron, así que si te gustan estos vídeos vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Para poder comprender lo sucedido durante los años previos y conocer los motivos reales que llevaron a la economía a una crisis financiera de magnitud mundial en 2008, lo primero que hay que entender es que existieron 6 partes implicadas que estaban totalmente interconectadas y que sin cualquiera de ellas no se habría podido producir esta tormenta perfecta. Por una parte tenemos a los ciudadanos, que solicitan hipotecas a los bancos comerciales, que son quienes prestan el dinero a cambio de un interés y unas comisiones y honorarios que cobran a los ciudadanos. Los bancos comerciales venderían esas hipotecas a los bancos de inversión, en un momento explicaremos cómo lo hacen, que a su vez lo ofrecerían a todo tipo de inversores a cambio de una rentabilidad y por supuesto incluyendo sus honorarios y comisiones. Las entidades de calificación de deuda serán las encargadas de analizar y auditar esos paquetes de hipotecas para determinar qué grado de seguridad ofrecen, y las calificarán de mayor a menor desde AAA hasta B. Por si no lo habías adivinado, por este servicio cobrarán sus correspondientes comisiones y honorarios. Y por último, encontramos a las compañías aseguradoras, que tendrán un importante papel ofreciendo pólizas de protección ante los posibles impagos, aplicando una vez más sus costes, sus comisiones y sus correspondientes honorarios. Además de estas 6 partes implicadas, tanto la Reserva Federal como el propio gobierno de los Estados Unidos jugarían un papel determinante en la resolución y las consecuencias que esta crisis alcanzó. En mayo de 2006, un orgulloso George Bush, presidente de los Estados Unidos, comparecía para anunciar que la economía de los Estados Unidos había registrado una de las mayores tasas de crecimiento de los últimos años, así como un incremento considerable en generación de empleo, una economía a prueba de bombas. Y así teníamos a los optimistas ciudadanos corrientes, familias que se lanzaron a comprar una vivienda y para ello solicitan una hipoteca a un banco comercial cualquiera, aquellos que se dedican a la banca tradicional y cuyo negocio se basa en prestar dinero y recibir unos intereses a cambio. Los bancos de inversión son quienes lanzaron al mercado un producto que comenzó a comercializarse ya en los años 80 y que tenía mucho sentido. Consistía en tomar todas esas hipotecas que generaban una rentabilidad en forma de tipos de interés, empaquetarlas en grandes bloques con cientos o miles de hipotecas con similares características y vender esos paquetes a los bancos de inversión, que compartían tanto el riesgo como el rendimiento que generaban esos capitales devueltos por los compradores de viviendas. Este producto se llamó Mortgage Backed Securities o MBS, y en su comienzo eran bonos que agrupaban solo hipotecas con calificación AAA y que estaban aseguradas por el mismísimo gobierno de los Estados Unidos, por lo que además de ofrecer una buena rentabilidad, eran extremadamente seguros. A medida que los MBS ganaban popularidad, los bancos de inversión los evolucionaron y los convirtieron en bonos privados, por lo que en lugar de estar garantizados por el gobierno,
pasaron a estar respaldados por el propio bien hipotecado, respaldados por las propias viviendas. Estos bonos se convirtieron en productos muy populares para toda clase de inversores, tanto particulares como institucionales, como para los propios bancos de inversión por todo el mundo. Había pastel para todos y además de obtener una buena rentabilidad por el propio bono, los grandes bancos de inversión cobraban sus correspondientes comisiones y honorarios por la comercialización de estos productos. Volúmenes de negociación cada vez más altos, miles de millones de dólares, cifras descomunales en comisiones, en honorarios y rentabilidades. Beneficios generados para todos ellos, que parecían no tener fin. Con toda esta euforia creciente desde principios de los años 2000, en los que los MBS se habían popularizado como productos rentables y muy seguros, llegó un momento en el que la demanda para invertir en MBS era mucho mayor que su propia oferta. Los grandes bancos tenían un producto con el que estaban generando miles de millones al año y tenían un público, tanto de inversores institucionales como otros bancos e incluso inversores particulares, que no paraba de crecer por todos los rincones. Se vendían estos paquetes de deuda hipotecaria a bancos y particulares de cualquier rincón. No era extraño que una persona en Noruega, a través de su banco local de inversión, estuviera invirtiendo en la hipoteca de un ciudadano cualquiera de Arizona. Este mercado creciente y la propia codicia de muchos de los partícipes provocó que los MBS siguieran evolucionando. Poco a poco se fueron añadiendo también hipotecas con calificación AA o solo A, o triple B, doble B y solo B. Al mezclar diferentes calificaciones, el riesgo de impago aumenta, pero la rentabilidad es también mayor. ¿Y qué podría salir mal cuando la garantía son los propios inmuebles? Después de todo, el mercado inmobiliario llevaba años y años subiendo, el precio de la vivienda crecía sin fallo. Como podéis ver en este gráfico de la Fred, que os dejo como siempre en la descripción del vídeo, en 2001 el precio medio de la vivienda en Estados Unidos era de $169.800 y en 2007 alcanzó los $257.400, un increíble incremento en el precio de un 52% en solo 6 años. En el mismo periodo, los tipos de interés medios de las hipotecas a 30 años en Estados Unidos bajaba desde niveles superiores al 7% en 2001, llegando a marcar mínimos de alrededor del 5% en 2003, cayendo casi un 30% en solo 2 años, lo que incentivaba aún más a los compradores de viviendas. En este periodo, solo en 2 años, de 2001 a 2003, el número de solicitudes semanales de hipotecas en Estados Unidos se multiplicó por 3 veces. Los bancos comerciales tuvieron su parte de responsabilidad, ya que durante estos años previos a la crisis relajaron sus políticas de riesgos, estableciendo requisitos mucho más permisivos para la concesión de nuevas hipotecas a nuevos clientes. Solicitaban menos garantías e incluso se concedieron hipotecas a clientes que presentaban documentación de dudosa procedencia. Puedes buscar en Google porque hubo escándalos muy sonados en varios países, también en Europa. Y como parecía que el mercado inmobiliario solo subía y subía con los incrementos de precios que vimos hace un momento, el importe que los bancos concedían para los préstamos hipotecarios excedía en muchos casos el propio valor del inmueble. Esto suena descabellado a día de hoy, pero así era. Un ejemplo muy sencillo. Una familia que quería comprar una casa que costaba 200.000 euros o dólares y el banco le ofrecía un préstamo hipotecario por valor de 300.000. Desde el propio banco se animaba al cliente a pedir más dinero prestado y aprovechar para amueblar la nueva casa, comprar un nuevo coche o pagar sus próximas vacaciones. Ciudadanos endeudándose por encima de sus posibilidades y todo ello con el permiso de bancos y el visto bueno de las instituciones, porque como hemos visto, cada uno se llevaba su trozo del pastel. Una euforia desmedida que pronto explotaría. Cuando los impagos comenzaron, el sistema empezó a tambalearse. Los MBS de menor calidad serían los primeros en caer, pero el problema más grave es que, en general, el mercado entero de los MBS estaba manipulado. Parece que las agencias de calificación de deuda no habían sido tan meticulosas en sus análisis en los últimos tiempos, y se habían vendido MBS con calificaciones distorsionadas por encima de su calidad real. Clientes por todo el mundo comprando activos que creían seguros, cuando en realidad estaban comprando bonos basura que contenían créditos con alto riesgo de impago. Esto se ve claramente en la película que mejor refleja todo el estallido de la crisis financiera de 2008 y que deberías ver si te interesa este tema. Se llama The Big Short y en ella podemos ver cómo el Dr. Michael Burry, famoso por sus inversiones y del que ya hemos hablado muchas veces en este canal, detectó el problema de las hipotecas subprime. En 2006, más del 23% de todas las hipotecas en Estados Unidos eran hipotecas subprime o hipotecas basura. Y así sucedió. Ya en 2007 comenzaron los primeros síntomas de debilidad en el mercado de los MBS. Y en marzo de 2008, y según relata el propio CEO del banco JP Morgan, a quien tenéis en pantalla, el banco Bear Stearns
con una enorme exposición a este tipo de productos y al mercado inmobiliario, solicitó un rescate ante los primeros impagos y la falta de confianza de sus inversores, que comenzaron a retirar sus inversiones en masa. Tal era la exposición de este banco que solicitó a JP Morgan una ayuda de 29 billones de dólares para poder hacer frente a sus pagos y poder devolver el dinero a sus inversores. Todo ello, según explica Jamie Dimon, con una llamada a las 9 de la noche y diciendo que necesitaban esos 29 billones de dólares antes de que abriera el mercado asiático. Durante los siguientes meses de 2008, el pánico continuó acentuándose y cada vez eran más los bancos afectados, iban cayendo como fichas de dominó, y tanto la Reserva Federal como el propio gobierno de los Estados Unidos tuvieron que intervenir, según decían, para garantizar la estabilidad del sistema económico y la seguridad de todos los ciudadanos. Reuniones públicas y también secretas, como después ha trascendido, en las que la Fed, representantes del gobierno y representantes de los grandes bancos implicados llegaban a acuerdos para rescatar o nacionalizar algunos de los bancos, algunos cientos de billones de dólares de aportación común, en lo que se vendió al público como un esfuerzo por parte de los bancos para ayudar a reflotar la economía del país y evitar, cada uno en su propio pellejo, correr la misma suerte de lo que había sucedido solo un par de semanas antes, en el mes de septiembre de 2008, la quiebra más famosa de toda la crisis, la del cuarto banco de inversión más grande del país, Lehman Brothers. Para entonces, miles de personas habían perdido sus hogares y mantenían deudas a las que difícilmente podrían hacer frente. Y a la hora de depurar responsabilidades, aunque muchos de estos actores importantes de esta crisis, como los CEOs de algunos de los grandes bancos o los responsables de las compañías de calificación de deuda, tuvieron que rendir cuentas ante los tribunales, las consecuencias reales para casi todos ellos fueron prácticamente inexistentes. En un entorno creciente de impagos, los ciudadanos se vieron forzados a vender sus casas por debajo del precio de compra o del valor de sus hipotecas, por lo que los precios de las viviendas continuaban cayendo. Incluso ciudadanos que sí podían hacer frente a los pagos comenzaron a plantearse si merecía la pena continuar pagando sus hipotecas cuando el valor de su deuda era ya mucho mayor al valor de su vivienda. Muchos de ellos también comenzaron a impagar, por lo que el ya de por sí enorme problema se agravó aún más. En solo 2 años, desde 2007 a 2009, los precios de la vivienda cayeron un 20%, desde los 257.000 a los 208.000 dólares. Un mercado inmobiliario que tardaría otros 6 años en recuperar los niveles de precio medio previos, cuando en 2013 se volvieron a superar los 257.000 dólares de 2007. Y antes de pasar a ver cómo se comportó la bolsa durante estos años, si tienes curiosidad por saber el precio medio actual de la vivienda en Estados Unidos y comprobar qué ha pasado en los últimos años, te dejo este gráfico unos segundos para que puedas juzgar por ti mismo si el mercado inmobiliario actual es una burbuja similar a la que se produjo en 2008. Déjame un comentario con tu opinión. Y ahora que ya conoces la historia y el contexto, si te ha gustado este vídeo te va a encantar la segunda parte, que puedes ver ya haciendo clic en el recuadro de la izquierda, donde analizamos cómo se comportó la bolsa durante estos años, qué hizo el S&P 500 y a qué valoraciones cotizaba, cuándo el VIX alertó de la gran caída, si funcionaron los activos refugio y mucho más. Haz clic y no te pierdas nada sobre la crisis financiera de 2008.